Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bueno, gracias por esta amable introducción, doctora. Y bueno, es para mí un honor estar compartiendo con ustedes todo esto, lo relacionado a la enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, y se pueden preguntar qué hace un internista, intensivista entre puros pediatras. Bueno, esto nació a partir de que, como bien decía la doctora, muchos de los datos de enfermedad tromboembólica venosa que vemos en adultos se estaban extrapolando a niños y se estaba minimizando el problema de la enfermedad tromboembólica venosa en los niños. Algunas personas pensaban que eso no se presentaba en niños o que su prevalencia e incidencia era muy bajita o que no era un problema de salud. Pero al paso de la charla se van a dar cuenta que eso en los niños está impactando mucho, al igual que en los adultos, y que bueno, en varias partes del mundo ya se está haciendo conciencia y se están echando a andar programas para tratar este problema. Y bueno, México tenemos la gran alegría de que somos uno de los primeros países en el mundo y latinoamericanos que se inició con esta iniciativa del estudio de la enfermedad tromboembólica en los niños con el desarrollo de esta guía de práctica clínica. Y como le comentaba al doctor Serrano, director del instituto, y gracias por estar engalanando esta sesión, doctor, el Instituto Nacional de Pediatría lleva la vanguardia en esto, en América Latina y en muchas partes del mundo, porque realmente son pocos los estudios que se han desarrollado en relación a esto. Y bueno, ahora vamos a ver lo relacionado a la epidemiología de la enfermedad tromboembólica venosa. Voy a hablar primero de algunos datos en general, tomado de adultos, y al final unas láminas de lo que está sucediendo en la población de niños. Cuando vemos un problema como el que ven en la lámina de una embolia pulmonar masiva o subsegmentaria, bueno, esto es la punta del iceberg de todo lo que está sucediendo. Pero cuando vemos esto en un paciente, esto habla de que todo el proceso de calidad y seguridad de atención en el enfermo fracasó, porque no se hizo la evaluación del riesgo, no se tomaron las medidas tromboprofilácticas adecuadas y el paciente desarrolla esto que lo puede llevar a la muerte. Los objetivos, por lo tanto, de esta charla es hablarle de datos epidemiológicos, de algunos datos epidemiológicos de la enfermedad tromboembólica venosa, hablar de los factores de riesgo, ver los costos de atención. Realmente los costos de atención de la enfermedad tromboembólica venosa son muy elevados, qué se ha hecho en el mundo, ver lo que pasa en los niños y las conclusiones al respecto. Vean ustedes, al paso de los años, la enfermedad tromboembólica venosa y el embolismo pulmonar era prevalente, pero a partir de los años 70, 80 disminuyó para mantenerse en una meseta. Esto se debe a que a partir de los años 70, 80 se empezó a hacer la evaluación del riesgo y se empezaron con las medidas tromboprofilácticas iniciales. Por este motivo, se mantuvo esta meseta que, como ven, al paso de los años, y si la seguimos corriendo, no ha disminuido. Esto es un dato muy importante. 2. Estas láminas son de un trabajo publicado en 1998, y vean ustedes, aquí se veía cómo la prevalencia de la enfermedad tromboembólica venosa se incrementaba al paso de los años, tanto en hombres como en mujeres. Esto condicionó sobre todo los resultados de esta tabla y de esta, que se menospreciara la enfermedad tromboembólica en niños, porque la mayoría de la gente decía, ok, esto se va presentando conforme pasan los años, pero en los niños esto no tiene mayor importancia. Y esto trajo como consecuencia muy grave que se dejara de estudiar este problema en los niños o no se les diera la atención adecuada. Y vean ustedes cómo la incidencia por grupo de edad, también en otro estudio publicado en el 2001, mostraba lo mismo, como en las poblaciones de 1 a 19 años, vean la enfermedad tromboembólica venosa era tenía una baja incidencia, y cómo al paso de los años esto se iba incrementando. Entonces esto daba la idea falsa de que en los niños esto no pasaba o que no tenía, como les comentaba, mayores consecuencias. Estas son una serie de estudios en los que se puede ver el número de pacientes estudiados en autopsias, pero sobre todo para que vean ustedes cómo de hallazgos de autopsia se encontraba una alta prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa, de embolismo pulmonar y de embolismo pulmonar fatal. Esto fue publicado desde el 1991. Estos estudios que mostraban que muchos pacientes que morían y no se sabía la causa de muerte, cuando se les hacían las autopsias, se veía que la causa de muerte era enfermedad tromboembólica venosa o embolismo pulmonar fatal. De ahí se empezó a crear conciencia sobre la gravedad de este grave problema. Y vean ustedes, este estudio, que también fue muy importante, mostró cómo la enfermedad tromboembólica venosa se presentaba no solamente durante la hospitalización, sino que se presentaba una vez que el paciente era dado de alta.
¿Por qué? Porque uno tiene también esa falsa percepción que la enfermedad tromboembólica venosa pasa en el hospital. Y cada vez estamos aprendiendo de que esto sucede en la casa del paciente, ya sea del paciente adulto o del paciente pediátrico. Y vean ustedes cómo de todos estos pacientes que tenían este cuadro de enfermedad tromboembólica venosa, vean cómo menos de la mitad tenían algún tipo de tromboprofilaxis, ya sea medicamentosa o mecánica, como la vamos a ver más adelante. Aquí se empezó a alertar a la gente con este tipo de estudios, que no solamente no era poco frecuente, sino que era muy frecuente, y además mostraba que la mayoría de los pacientes no recibían ningún tipo de tromboprofilaxis, ni en su casa, ni en el hospital, ni en su casa. Vean, estudios mexicanos que han mostrado, porque esto que les hemos dado a conocer son estudios hechos en otras partes del mundo, pero en México el doctor Ziegler y el doctor Sandoval, el doctor Ziegler en el Centro Médico Nacional y el doctor Sandoval en el Instituto Nacional de Cardiología, mostraron lo mismo, cómo la embolia pulmonar es causa directa de muerte en cerca de 1/3 de los pacientes que les hicieron autopsias en el Hospital General del Centro Médico, y en el Instituto Nacional de Cardiología fue la tercera causa de muerte. O sea que en México pasa algo muy parecido a lo que pasa en otras partes del mundo. Y vean ustedes cómo esto se viene repitiendo de una manera muy concordante en otros estudios, ¿no? Cómo los pacientes, sobre todo que tienen cáncer o infección, sepsis en este caso, muchos de ellos van a morir no por el cáncer o la sepsis o la infección, sino que van a morir de embolismo pulmonar fatal secundario a enfermedad tromboembólica venosa y a una mala estrategia tromboprofiláctica. ¿Qué sucede en los Estados Unidos? Los Estados Unidos, bueno, le copiamos mucho en relación a programas de calidad y seguridad, pero vean ustedes, en los Estados Unidos de América, esto fue publicado en el 75 y las cifras no han cambiado mucho al paso de los años, se tuvieron 630,000 casos de enfermedad tromboembólica venosa. Pero vean lo que es muy importante, muchos de estos pacientes, sobre todo aquellos enfermos que no fueron diagnosticados de manera temprana y oportuna, van a morir o murieron. Para este año, 120,000 pacientes que no fueron diagnosticados y 13,000 pacientes que fueron diagnosticados en vida fallecieron. Esto fue uno de los motivos por los cuales se echó a andar en los Estados Unidos la campaña para el salvamento de las 100,000 vidas, algo que tomó la Joint Commission y que después tomó el Consejo de Salubridad General para la certificación de hospitales en relación a los procesos de calidad, y este estudio es el que hizo que dentro de los procesos de calidad que evalúa Joint Commission y que ahora evalúa el Consejo de Salubridad General para certificar a los hospitales, sea que los centros que atienden pacientes tengan un programa de tromboprofilaxis incluido con evaluación del riesgo tromboembólico. ¿Cuáles son las probabilidades de tener una enfermedad tromboembólica venosa sin profilaxis? Vean ustedes, en pacientes con infarto, en pacientes con fractura de cadera. Vean la alta prevalencia que se presenta en los pacientes fracturados de cadera. Estos son pacientes de la tercera edad que tienen a más de 55 o 60 años, pero también lo podemos ver en pacientes que cursan con infarto agudo de miocardio, sobre todo cuando los pacientes no reciben ningún tipo de tromboprofilaxis. Y esto se repite en una gran cantidad de estudios que uno puede encontrar en la literatura. Y vean, de todos estos estudios que sumaron 395 pacientes, el 56% tuvieron trombosis venosa profunda y un gran porcentaje de estos pacientes no tenían ningún tipo de medida tromboprofiláctica. Y vean en los pacientes que se les reemplazó la cadera, estos son pacientes, como ya vieron, muy susceptibles a trombosis venosa profunda. También la mitad de los pacientes tuvieron un cuadro de enfermedad tromboembólica venosa y muchos de ellos desarrollaron embolismo pulmonar. Y esto se sigue repitiendo, por ejemplo, en los pacientes con trauma. Vean, los pacientes con trauma tienen un 43% de riesgo de tener enfermedad tromboembólica venosa. Y si así nosotros vamos desglosando más y más y más enfermedades, todas van a tener un porcentaje muy parecido a lo que están viendo. En especial pacientes hospitalizados, postrados, pacientes con cáncer, pacientes con infecciones. ¿Qué tan importante es la enfermedad tromboembólica venosa? Vean ustedes en la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea, cuando se publicó este estudio en el 2005, se presentaron 543,000 muertes por enfermedad tromboembólica venosa, un número mayor a toda la sumatoria de estas enfermedades: SIDA, cáncer de mama, cáncer de próstata y accidentes, que son problemas de salud pública.
Esto para que tengan idea de la gravedad de este problema, no nada más en México, sino también a nivel mundial. ¿Y qué hay con los factores de riesgo? Todo esto que ven ustedes se puede prevenir si se evalúan los enfermos que ingresan a los hospitales, los factores de riesgo, y en base a los factores de riesgo se instala, y de acuerdo al paciente obviamente, la mejor estrategia tromboprofiláctica. Vean ustedes, el estar hospitalizado o el estar en un asilo, sobre todo pacientes mayores, los pacientes que tienen una neoplasia activa, como pueden ver aquí en la lámina, y otro tipo de entidades, vean el riesgo relativo de que tienen para desarrollar enfermedad tromboembólica venosa. Esto es realmente muy elevado. Y vean ustedes, cuando uno va sumando que está hospitalizado el paciente, que tiene cáncer o el trauma o la insuficiencia cardíaca congestiva o el tener un catéter venoso central, estos riesgos se van sumando y esto hace que el paciente tenga más chance, más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y vean ustedes, cuando uno va sumando las características de los enfermos y las comorbilidades que va teniendo, vean ustedes cómo se va incrementando de manera significativa y muy importante el riesgo de desarrollar este tipo de problema. Por lo tanto, con una buena evaluación del enfermo, uno puede conocer qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar esto y cuál es la mejor estrategia para evitar que lo vayan a desarrollar. Y algo que es muy importante, y sobre todo en niños, porque estos son uno de los factores de riesgo más importantes en niños, es el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa por la presencia de un catéter central. Y vean ustedes, esto realmente es impresionante, cómo de acuerdo a la enfermedad de base, el colocarle al paciente un catéter venoso central incrementa de manera muy importante el riesgo de que haga trombosis venosa de las extremidades superiores y embolismo pulmonar, porque esto no nomás es un problema de las extremidades inferiores o de las venas pélvicas, sino también de las superiores. Los costos, ¿cuánto le cuesta a la institución o al sistema de salud la enfermedad tromboembólica venosa? Esto se ha estudiado en todas partes del mundo. Y vean, este es un estudio clásico publicado en el JAMA, en el cual se evaluó el costo de la enfermedad tromboembólica venosa en relación a días de estancia hospitalaria y mortalidad y bueno, los costos de atención. Y vean lo que cuesta el atender a un paciente extra, además de la cuenta hospitalaria ya que iban a tener, si la presentan. En este tiempo, en el 2003, eran cerca de $22,000 extras de costo por la atención por la enfermedad tromboembólica venosa. Y vean, y en otro estudio que también es muy importante, que evalúa también, además de la enfermedad tromboembólica venosa, el síndrome postflevítico posttrombótico, vean cómo también esto incrementa de manera muy importante los costos de la atención. Por lo tanto, la enfermedad tromboembólica venosa, además de poner en riesgo la vida del paciente, cuesta y cuesta mucho. Hay una serie de estudios que se han desarrollado para evaluar el impacto de esto, y en México no es de excepción. Ahorita van a ver un par de estudios que se hicieron, que fueron encabezados por el doctor Ricardo Martínez Zubieta, para evaluar qué es lo que sucedía en México en relación a esto, y es lo que les voy a mostrar más adelante, que son los estudios ENDORS, el ENDORS 1 y después el ENDORS 2 que se corrió en México, y estos son los resultados que mostraron. Vean, fue un estudio muy grande y muy importante que incluyó una gran cantidad de países. Y vean, esto es la media de cómo se hace evaluación del riesgo y tromboprofilaxis, y México apenas rebasa el 50%. Esto es muy grave porque es como un volado, a un paciente lo estudio y a otro paciente no. Y vean cuántos pacientes estaban recibiendo algún tipo de tromboprofilaxis. Y vean, aquí está México, o sea, estamos por debajo de la media. Hay unos países que nos llevan mucho a la delantera, otros que están más abajo como Tailandia, pero bueno, nosotros no estamos muy bien que digamos, en algo que ya es muy conocido. Y vean, estos son resultados también del estudio ENDORS, en el que se puede ver los enfermos en riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo, que salió de resultado de este estudio, solamente el 50% recibían algún tipo de tromboprofilaxis. O sea, reciben muy pocos enfermos. Y cuando lo divide uno en enfermos médicos y quirúrgicos, esto fue sorprendente realmente, menos pacientes médicos recibían tromboprofilaxis que los pacientes que tenían algún problema quirúrgico. Y esto repercute necesariamente en el desarrollo de embolismo pulmonar. Y vean, esto es muy sorprendente y es impactante. Vean, de pacientes hospitalizados, la gran mayoría, tanto quirúrgicos como médicos, no reciben ningún tipo de tromboprofilaxis
pacientes que tienen indicación precisa y absoluta de estarla recibiendo. Y bueno, este es el desglose de pacientes quirúrgicos, vean, seguimos viendo las mismas cifras, y esto de pacientes médicos. Y esto basados en las guías de la ACCP. Todos ustedes saben, y es su conocimiento, que las guías de la ACCP, del American College of Physicians, son las guías así que se siguen en todo el mundo para seguir la tromboprofilaxis. Y en este año ya salió la actualización de las guías 2008, ya tenemos la actualización 2012, y vean, muy pocos pacientes realmente que tienen indicación la están recibiendo. ¿Cuáles fueron las causas de no recibir el tratamiento tromboprofiláctico en México? Vean, fueron muchas: no acceso a los medicamentos, renuencia del paciente, olvido del paciente, la económica, renuencia a la aplicación, el temor a las complicaciones o que el médico no la había indicado. O sea, eso es lo que se encontró en este estudio. Y vamos ya para terminar esta plática inicial, ¿qué es lo que está sucediendo en niños? Ya vieron que en adultos es un problema serio de salud pública que mata a la gente, que cuesta mucho dinero, pero los niños también tienen un problema serio. Este es un artículo recientemente publicado en el cual el autor, que es un autor muy distinguido, un pediatra muy distinguido, dice, bueno, ¿qué sucede en los niños? ¿Estamos evaluando bien el riesgo? O como bien dijo la doctora Márquez, queremos extrapolar lo que se hace en adultos a niños, porque hay muy poco en niños. Entonces, bueno, él habla que los niños son poblaciones diferentes a los adultos por muchas razones. Uno, por las características de enfermedades trombofílicas que pueden tener los niños, por las enfermedades oncológicas de los niños que son diferentes a las de los adultos, por la trombosis asociada a catéteres venosos centrales, que es un problema muy serio en los niños pequeños, la hospitalización, los pacientes en la unidad de terapia intensiva, que son sobre todo pacientes tanto adultos como pediátricos de muy alto riesgo, factores de riesgo no bien establecidos en los niños como en los adultos, estrategias tromboprofilácticas que no se han desarrollado en niños, y por lo tanto él concluye, ¿es igual que en los adultos o es diferente? Entonces son cuestionamientos que pone este autor de un trabajo publicado hace no más de 3 meses. Y este estudio es muy interesante porque en niños trombofílicos ellos evalúan cuáles fueron los disparadores de enfermedad tromboembólica venosa en niños ya conocidos con una enfermedad congénita de la coagulación, y vean cómo el trauma, la cirugía y la inmovilización fueron los disparadores más importantes de enfermedad tromboembólica venosa en niños que ya tenían un diagnóstico de esta enfermedad. Y este estudio también es muy interesante porque es uno de los primeros estudios que empieza a validar como tal los factores de riesgo en niños, a diferencia de los adultos. Y vean, aquí están los factores de riesgo más vistos en niños, como son niños sometidos a ventilación mecánica, la presencia de catéteres venosos centrales, las infecciones, cirugía, neoplasias, etcétera, y estos autores sacan un puntaje que de acuerdo al número de puntos que tienen, ellos pueden decir, bueno, son de bajo, moderado o alto riesgo, algo muy parecido a lo que estamos haciendo en adultos. Y este estudio es un estudio que encabeza, bueno, el grupo de la doctora Deborah Cook. Deborah Cook es una doctora que hace muchos estudios epidemiológicos en Canadá, y es muy interesante, esto lo publicó hace apenas un mes en Critical Care Medicine, y vean ustedes, ella analiza cómo es la prescripción de tromboprofilaxis en niños, en diferentes grupos etarios, aquí como pueden ver, 3 meses, 4 años, 17 años adolescentes, y vean ustedes, ella lo divide en cuando el médico nunca prescribe tromboprofilaxis, rara vez la prescribe, algunas veces, usualmente o siempre. Y vean cómo en los niños muy pequeñitos prácticamente no se prescribe tromboprofilaxis. En niños de 4 años, igual, prácticamente no se usa, y esta se empieza a implementar en niños ya mayorcitos o en adolescentes. Y esta es una población que queda muy desprotegida, como van a ustedes a ver más adelante. Y vean ustedes cuáles son los medicamentos que más se utilizan para dar tromboprofilaxis. Y vean, en niños, en adolescentitos o chicos de 7 años, son heparinas de bajo peso molecular, pero en niños también de 4 años y a niños pequeñitos son las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, este estudio de Deborah Cook y su grupo fue parteaguas, porque fue el primer estudio, o uno de los primeros en el mundo, que evalúa la prescripción por pediatras de tromboprofilaxis en niños. Esto es muy interesante. De ahí porque es necesario que el instituto comandado por el doctor Serrano, y bueno, aquí con la doctora Márquez y todo el grupo de pediatras entusiastas que han trabajado en esto, se puede hacer un estudio similar en México para ver qué es lo que sucede en nuestro país, pero bueno,
y en esto nos llevan la delantera los canadienses. Y bueno, esto también es tomado del grupo de la doctora Deborah Cook, en el cual ella dice claramente con su grupo, es que hay guías en los adultos, como pueden ver ustedes en esta parte de la tabla, pero en las guías pediátricas dice son escasas, y el contenido de las guías pediátricas es mínimo. Entonces este es un problema que tiene que ser resuelto y es una gran área de oportunidad. Les repito, esto acaba de ser publicado hace apenas un mes. Y bueno, los ingleses publicaron ya sus guías. O sea, ya se dieron cuenta que esto realmente es un problema de salud pública y ya publicaron una guía de investigación, manejo y prevención de la trombosis venosa en niños. Pero yo debo de decirles, y la doctora Márquez les va a comentar más adelante, que las guías mexicanas aparecieron antes de que aparecieran estas guías. O sea que los mexicanos llevamos la vanguardia en relación a esto, pero bueno, estas son las guías inglesas. Entonces ya tenemos lo que encontró la doctora Deborah Cook y su grupo en relación a la prescripción de tromboprofilaxis en niños y tenemos las guías inglesas y van a ver ustedes las guías mexicanas. Y esta es una de las conclusiones finales, son 3 párrafos de conclusiones finales de la guía inglesa, pero bueno, aquí los autores, fíjense, todas las referencias que ponen los autores son del 2000, 2003, pero dicen esto, ¿no? Los niños son de alto riesgo para enfermedad tromboembólica venosa y la enfermedad tromboembólica venosa aumenta el riesgo de muerte en los niños. Este estudio también es parteaguas para esto, pero las referencias que tiene también son de estudios de hace ya una buena cantidad de años y de ahí el área de oportunidad que tenemos nosotros. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la enfermedad tromboembólica venosa no tiene una incidencia despreciable, es un problema verdaderamente de salud pública, tanto en adultos como en niños. Algo que es muy importante, los factores de riesgo son fácilmente identificables, ya lo vieron tanto en adultos como en niños. Ya se están haciendo los primeros intentos por evaluar factores de riesgo. Habitualmente en un enfermo vemos que no solamente tiene uno, sino que tiene varios factores de riesgo sumados, los costos económicos y humanos son elevados, hay una mala relación entre la elevada incidencia y la baja práctica de la tromboprofilaxis. En los niños ya vieron prácticamente no se hace y en los adultos, aunque sabemos que también es un problema serio, no se hace como se debería y esto hay que extrapolarlo al alta del paciente, porque la enfermedad tromboembólica venosa no nomás es del hospital, es de la casa del enfermo. De ahí por qué los programas de tromboprofilaxis extendida. Entonces, con esta charla introductoria de epidemiología, el objetivo educacional fundamental fue mostrarles que esto es un problema importante de salud, que los niños no escapan a esto y que se están haciendo esfuerzos por impactar en esta grave enfermedad. Muchas gracias.